Hola chicos, hoy vamos a hablar de las medidas de posición, los cuartiles, deciles y percentiles. Cuando hablamos de cuartiles, deciles y percentiles, significa que la muestra lo vamos a dividir en partes iguales. El primer cuartil es el cuartil. El cuartil lo divide la muestra en cuatro partes iguales, cada parte de 25%. Si inicialmente teníamos a la mediana que divide en dos partes iguales, de 50-50, ahora esa muestra será dividida en cuatro partes iguales, cada parte de 25%. A eso se llaman cuartiles. Tenemos hasta tres cuartiles. El primer cuartil es hasta 25%, el segundo cuartil 50% y el tercer cuartil representa el 75% del total de la muestra. También tenemos los deciles. Los deciles dividen a la muestra en 10 partes iguales. Sí, tenemos hasta 10 deciles, ¿no? Cada parte mide, vale el 10% de la muestra. El decil 5 será el 50%, el decil 9 será el 90%. El percentil, la otra medida de posición, divide la muestra en 100 partes iguales. ¿Sí? Y cada parte será un 1% de la muestra, ¿no? Y así vamos a llegar hasta el 99%, que es el percentil 99. Ahora, la mediana es igual al cuartil 2, igual al decil 5 y al percentil 50. Ambos o todos ellos representan el 50%. Veamos un ejemplo. Dice, el instructor de la banda de música de un colegio registró la estatura en centímetros de 10 de sus miembros. Esos datos se muestran a continuación. Calcular los cuartiles 2 y 3, el decil 8, el percentil 58 e interpretar su valor. A ver, vamos para calcular los cuartiles 2 y 3. Lo primero que tenemos que hacer es ordenar los datos. Estos datos que tenemos acá están en desorden. Como para calcular una mediana, lo ordenamos de menor a mayor, así, ¿sí? Donde vemos que el dato 140 es o 140 es el menor de los datos y 180 el mayor de los datos. Y todo está ordenado en forma ascendente. Luego tenemos que darle un lugar a cada uno de ellos, identificar su lugar. Tenemos el primero, segundo, sí hasta el décimo lugar, lo que significa que tenemos 10 lugares. Ahora vamos a calcular los cuartiles. El cuartil 2. Para calcular el cuartil 2, primero nos vamos a la ubicación. Tenemos que ver en qué lugar se encuentra el cuartil 2 y para eso vamos a utilizar esa fórmula, ¿sí? Donde C va a ser el cuartil que nosotros queramos calcular. En este caso vamos a calcular el cuartil 2. K va a ser cualquier cuartil que queramos eh, ubicar, ¿no? Tenemos el número de datos y el número de distribuciones. A ver, vamos a ver con el ejemplo. ¿Sí? Vamos a calcular el cuartil 2. Significa que va a ser 2 por el número de datos, ¿no? Este 2 representa al cuartil que estamos calculando, ¿ve? 10 es el número de datos que tenemos, 10 datos, y todo eso dividido entre el número de distribuciones. Recordamos que los cuartiles dividen a la muestra en cuatro partes iguales, por eso estamos dividiéndolo entre cuatro. Y resolviendo esto nos da 2 por 10, 20 y entre 4, 5, ¿no? Ahora, ¿qué significa ese 5? Es la ubicación del cuartil, ¿sí? Se encuentra en el quinto lugar y el valor de ese cuartil es 159. Y es 159 centímetros. ¿Qué significa tener 159 centímetros? Mira, ve, tengo acá el cuartil 2, ¿sí? Esos 159 centímetros, como es el cuartil 2, para mí representa el 50%. Recuerda que el cuartil 1 es el 25%, que será acá. El cuartil 2 será el 50%. Y ese cuartil 2 tiene un valor que es 159. ¿Y cómo lo interpreto? A partir de ese cuartil 2 hacia abajo, hacia el 0%, diré que el 50% de los estudiantes tienen estaturas iguales o menores que 159 centímetros, ¿sí? También puedo decir que el 50% de los estudiantes tienen estaturas
iguales o mayores que 159. Eso es cuando lo leo de esta forma, ¿no? A ver, veamos el otro cuartil, el cuartil 3. De la misma manera, ubicamos, ¿dónde se encuentra ubicado el cuartil 3? Será 3 por 10 entre 4, y eso será 7,5, ¿no? Ahora el valor del cuartil 3 lo vamos a ver acá. Esa es la ubicación 7, ¿no? Su ubicación debe ser acá. Pero recuerda que ese 7 es un entero, 161. Pero hay una parte, una fracción. ¿Ve? La otra de la fracción es 0,5. Una parte o sea, no es exacta la ubicación. Mira, acá lo vas a ver mejor. Estamos en el lugar 7, que representa el cuartil, que es 161. Pero hay una parte que pasa, ¿no? Pasa hasta 163. Y esa parte representa la mitad, ¿no? 0,5 es un medio. La mitad de esa distancia, entre 161 y 163, hay una mitad. Y eso va a ser justamente 162. ¿Cómo se puede obtener ese 162? Es fácil. Es la distancia que hay entre 161 y 163. Hay dos unidades de distancia, ¿no? 163 menos 161 es 2. Lo divido entre 2, hay una unidad entonces entre 161 y 162. Dicho de otra manera, yo he multiplicado 0,5 por 163 menos 161. Y eso será ese 7, que vale, ya sabemos que vale 161 más 1, ¿no? 0,1 o 0,5 por 163 menos 161 es 1. Y el cuartil 3 entonces será 162 centímetros. ¿Y qué significa ese 162 centímetros? Ahora fíjate, ve, el cuartil 3 está acá, ¿sí? Ya no está en la mitad, hace un momento estaba en la mitad, aquí ya estaba en la mitad, ahora avanzó un poco, avanzó el 25, 50% y eso será el 75%. ¿Cuál es el valor de ese 75%? 162. Entonces, todo esto es la interpretación. Diremos nosotros que el 75% de los estudiantes miden igual o menos que 162 centímetros. Veamos otro ejemplo. ¿Y qué pasa con la otra parte? ¿Sí? ¿Qué pasa hacia arriba? Ese es por debajo de 162 la interpretación que hemos dado. ¿Y qué pasa con la interpretación por encima de 162? Diremos que ya no es el 75%, ese verde representa el 25%, porque recuerda que la parte amarilla es de 0 a 75%. Para que llegue a 100%, falta acá un 25%, que es el, ¿eh? Entonces podemos interpretar de esta manera que el 25% de los estudiantes miden igual o más que 162 centímetros. ¿Ve? Los que están acá de verdes miden igual o más que 162 centímetros. Veamos el mismo ejemplo con los deciles ahora. ¿Sí? ¿Cómo calculamos el decil? De la misma manera, con la misma fórmula. Primero la ubicación del decil 8. El decil 8 se va a encontrar ubicado en 8 por el número de datos que tenemos, ¿no? Por 10 entre 10. Y eso va a ser 8. Eso significa que se encuentra ubicado en el lugar 8, ¿no? En el octavo lugar. Y eso es 163, ¿ve? El valor del decil 8 va a ser 163 centímetros. De la misma manera, el decil 8 representa el 80%. Recuerda que la muestra está dividido en 10 partes iguales y cada parte representa un 10%. Como tengo acá 8 partes, será el 8%. Y ese 80%. Y ese 80% es 163. ¿Sí? ¿Qué decimos de 163? Que el 80% de los estudiantes miden menos o igual que 163 centímetros. ¿Sí? Ahora, la otra parte debe ser el 20%, ¿no? Podemos decir que el 20% de los estudiantes miden más o iguales que 163. Ahora calculamos el percentil 58. Primero la ubicación del percentil 58. El percentil 58 es 58 por 10, ¿no?
porque tengo 10 datos entre 100. Y eso va a ser 5,8. 580 entre 100 es 5,8. La ubicación es el quinto lugar, ¿sí? El quinto lugar, que es 159, ¿ya? Pero tenemos también una parte más, ¿sí? Que está entre 159 y 160. Entonces restamos 160 menos 159. A eso se llama interpolar, ¿no? Y será 159 más 0,8. 160 menos 159 es 1. Por 0,8 va a ser siempre 0,8. O sea que nuestro percentil 58 va a estar ubicado en el lugar 159,8. Y la interpretación será así, ¿no? El percentil 58 será 159,8 y diremos que el 58% de los estudiantes miden igual o menos que 159,8 centímetros. Recuerda que solo estamos trabajando con datos no agrupados, ¿sí? Ese es para trabajar solo con datos no agrupados. A ver, veamos otro ejemplo. Dice, una empresa aplica una prueba de conocimientos a 16 trabajadores con el fin de otorgar algunos ascensos. Los puntajes de la prueba, que contenían 160 preguntas, fueron los siguientes. Acá tenemos los puntajes y determina las medidas de posición, cuartil 2, decil 3 y 7. Escribe una conclusión para cada uno de ellos. A ver, trabajamos con el cuartil 2, ¿ya? Para ello ya sabemos, primero ordenamos en forma ascendente todos los datos y luego lo ponemos su ubicación para que nos sea más fácil, ¿sí? Acá nos damos cuenta que tenemos 16 datos. Entonces calculamos el cuartil 2. Recuerda, siempre con la misma fórmula, para el cuartil 2 tendremos 2 por 16, ¿no? Porque tiene 16 datos y dividir entre 4, porque el cuartil hace que lo dividamos entre 4, ¿no? Y eso va a ser 8. El valor del cuartil 2 será entonces el octavo lugar. ¿Cuánto es? 92. Cuartil 2 vale 92 puntos. Y su interpretación será el 50% de los trabajadores obtuvieron puntos iguales o inferiores a 92. Decil 3 y 7 ahora, ¿ya? Decil 3. Recuerda que el decil divide la unidad en 10 partes iguales, ¿sí? Entonces será 3 por 16, pero dividido entre 10, ¿no? Y eso es 48 entre 10, 4,8. La ubicación del decil 3 es 90, ¿sí? Pero hay que rezar 92 menos 90, ¿no? Sí, ahí está, ¿ves? 90 más 0,8, ese 0,8 es la parte fraccionaria que tenemos y será igual a 91,6 puntos. Y su interpretación será que el 30% de los trabajadores obtuvieron puntos iguales o inferiores a 91,6. Ahora pasamos al decil 7. La ubicación también es del decil 7. De la misma manera, el decil se divide en 10 partes iguales, recuérdalo, 7 por 16 entre 10, y ese es 112 entre 10 es 11,2, ¿no? El valor del decil 3, perdón, del decil 7 es 100, ¿no? Pero hay que recordar que aquí debe haber una distancia entre 100 y 100. Como es 100 y 100, se hace 0, ¿no? Por 0,2 va a ser 0. Es decir, 7 va a ser igual a 100 puntos, ¿no? Entonces diremos que el 70% de los trabajadores obtuvieron puntos iguales o inferiores a 100. Veamos un último ejemplo. Dice, se realizó una encuesta a 12 profesores del Departamento de Matemáticas de la universidad para saber el número de horas clase que trabajan a la semana. Los resultados fueron, ahí tenemos los resultados de horas que trabajan y qué número de horas deja bajo sí el 65% de la distribución. Ya sabemos, lo primero que hacemos es ordenar de menor a mayor, donde ponemos la numeración correspondiente, el lugar correspondiente. Sabemos que tiene 12 datos. Como me dicen que debemos leer la ubicación por debajo del 65%, entonces será el percentil 65, ¿no? Y ya sabemos que el percentil 65, los percentiles se dividen a la muestra en 100 partes iguales. Entonces será 65 por 12 entre 100, ¿no? Y eso es 7,8.
Ahora, como me dicen que sean, eh, que sean bajo del 65, diremos en nuestra o el valor que será de 20, ¿no? Primero el valor será 7,8, el séptimo lugar es el lugar 20, y hay una 20 y 20, ¿no? De distancia será 0. Entonces un lugar será 20 más 0, sigue siendo el séptimo lugar, que es 20, ¿sí? Y la interpretación para él debe ser que es 20 horas los que trabajan menos, ¿sí? Menos el 65%, ¿sí? Hasta 20 horas nada más. El resto de trabajadores superan las 20 horas. Muy bien, chicos.